El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 6 minutos, estamos de vuelta en la primera hora y recta final ya del programa. Es momento de hablar de lo que está pasando con el tema del proceso de la liquidación de la empresa TAME. Para ello vamos a hablar con Alexandra Benalcázar. Ella es vocera de la Veeduría Ciudadana Liquidación TAME y vamos a preguntarle precisamente cómo avanza el tema de esta empresa que según los últimos reportes la empresa tendría debe alrededor de 316.8 millones de dólares. Vamos a preguntarle todo este tema a Alexandra Benalcázar. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Elrat. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Nosotros, la Veeduría, hemos mantenido un trabajo arduo desde el año pasado, que fuimos nombrados, y hemos sido designados para trabajar hasta el 2022 en este proceso. Ayer mantuvimos una reunión con la comisión, con algunos delegados de la Comisión de Fiscalización y pudimos nosotros acceder a una información que se nos había sido impedida por parte del liquidador que en este momento se encuentra a cargo de la liquidación de TAME. Esta liquidación debía haberse cerrado ya el 23 de abril. Nosotros, la Veeduría, hemos hecho un trabajo arduo porque nos han impedido acceder a esta información, a pesar de que estamos hablando de un perjuicio a más de 90,000 boletos. En el caso de los boletos, nosotros dimos a conocer en enero que eran 80,000, pero no son 80,000, son 90,000. De los que hasta el momento la Veeduría ha podido descubrir son 90,000 boletos. Y de esto adicional hay otros rubros que no se han topado. Por ejemplo, mucha gente cree que este problema del cierre de TAME solo es el tema de los boletos. Y no hay un orden de prelación, por ejemplo, el de los trabajadores, a los cuales todavía siguen impagas las liquidaciones, y a los que se les liquidaron a última hora se les hicieron unos descuentos con unas liquidaciones obviamente irrisorias que atentan a derechos, y los profesionales en el derecho saben a lo que me refiero. Con respecto a las jubilaciones patronales, tampoco se han topado los temas. Inclusive ustedes mismos han entrevistado al abogado Rivadeneira. Él está impulsando, nosotros hemos tenido contactos, nosotros tenemos mesas de trabajo con los diferentes colectivos, y él interpuso una acción de protección, la cual nosotros también apoyamos, porque tampoco se puede atentar contra los derechos, unos derechos adquiridos de más de 25 años con los ex trabajadores, lo cual también engrosa el rubro de la deuda de TAME. Como usted bien lo ha dicho, son 316 millones de deuda, pero tomando en cuenta que todavía no entra en esa deuda, por ejemplo, precisamente este tema de las jubilaciones, ¿no? Frente a unos más o menos entre 20 y 25 millones que quedarían, digámoslo así, entre comillas, activos que tiene TAME. Ahora, ¿por qué lo digo entre comillas? Para que la gente me escuche. TAME, recuerden que tenía procesos de coactiva. Estos procesos de coactiva ya lo ha ejecutado Petroecuador, por lo que básicamente TAME no tiene nada. A ver, entonces, esa parte me gustaría que nos ayude aclarando. 318 millones de dólares son la deuda y los activos, ¿cuánto fue lo que nos dijo? Entre 20 y 25. 20, 25 millones. Sí, entre 20 y 25 millones. Ahí están constando, sería lo que es edificios, terrenos, aviones y el equipo que sobra. ¿Y por qué decimos el equipo que sobra? Porque se llevaron unas ventas, inclusive tenemos el conocimiento, está por confirmarse porque los valores han cambiado, de que más o menos se llevó una venta por 1.7 millones, hasta nosotros teníamos conocimiento. ¿Y para qué se utilizaron estos recursos? O sea, se supone que iban a vender los activos de TAME, llámese aviones, llámese terrenos, llámese edificios, llámese el equipo de tierra, llámese los insumos de TAME, cualquier cosa. Iban a venderlo para pagar deudas, ¿verdad? Ajá. No, el liquidador dice que es para pagar trabajadores, para pagar ex trabajadores, liquidaciones. Le voy a explicar por qué tenemos nosotros reparos, porque esto solo es la punta del iceberg
de malas gestiones de dos gobiernos, una empresa de más de 50 años, una empresa insignia para el Ecuador, una empresa que tuvo un buen desarrollo y por eso estuvo más de 56 años en el país, fue quebrada y podemos decir que hasta intencionalmente. Aquí me gustaría... Por supuesto que fiscalizar a las administraciones anteriores, porque desde el 2015 ya hay semáforos en rojo, diciendo, ojo, personas, no compren boletos, ojo, personas, hay problemas de liquidez en TAM. Sí, y así pasaron las administraciones, las gerencias, y no hicieron nada. Además, no hubo esa voluntad política. O sea, nadie se sentó a hacer las cuentas. Y ojo, aquí hay algo gravísimo, porque Contraloría no hizo su trabajo, no lo hizo. Contraloría no lo hizo. Y nosotros en este momento, un grupo de profesionales, estamos nosotros tratando de entender este enredo de lo que es TAME. Nosotros que hemos sido nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, nosotros estamos tratando de entender qué es lo que ha pasado todos estos años. ¿Por qué? Porque hay miles de personas perjudicadas a las cuales no se les va a pagar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Mire, con el artículo, con el decreto... A ver, señora Benalcázar, me gustaría ir deteniéndonos en algunos puntos. Usted nos dice que se llevaron ventas por alrededor de 1.7 millones de dólares. ¿Quién se llevó esa plata? Se vendió el liquidador. ¿Y dónde está esa plata? Según expresiones del mismo, o sea, según las versiones del mismo, se pagó ese dinero, el 1.7, que por el momento conocemos, ese dinero se utilizó, para pagar a trabajadores, ex trabajadores, o sea, para pagar las liquidaciones. ¿Y ustedes pudieron verificar, seguir la ruta del dinero? ¿En realidad hubo ese pago a los trabajadores con el que se justifica este 1.7 millones de dólares? Sí, radio amigos, les recuerdo que la veeduría está impedida y públicamente en una carta que inclusive está colgada en la página web de la página de TAME. La veeduría está impedida de acceder a la información, a pesar de que nuestra función es precisamente la de fiscalizar, de transparentar la información, ¿sí? Y además de que tienen que a nosotros proporcionarnos la información, el liquidador se arrogó esta función y nos quiso hacer firmar obligatoriamente un acuerdo de confidencialidad a los veedores. El liquidador es el que está impidiendo que ustedes reciban la información. Exactamente, es el liquidador el que siempre se ha opuesto a que nosotros, la veeduría, hagamos nuestro trabajo. ¿Y por qué le digo siempre? Porque al principio, cuando nosotros teníamos conversaciones, él nos proporcionaba una información, obviamente una información que le iba a favorecer a él, es decir, una información que no estaba acercada a la realidad. Cuando nosotros, la veeduría, con el trabajo extraordinario de nuestro coordinador, cuando nosotros, la veeduría, comenzamos a recabar la información, vimos que las cuentas no cuadraban. Y uno de los claros ejemplos, por ejemplo, es el mismo inventario que el liquidador alzó, ya que, claro, o sea, no había, porque le digo que las administraciones no han dejado estos informes. Entonces, el liquidador se organizó, contrató un personal que costó más de $70,000. Ese dinero, por ejemplo, podían haber pagado, o sea, seguir abonando a las deudas, ¿no? O sea, seguir pagando a estas personas perjudicadas, por ejemplo, o a los trabajadores, etcétera, porque aquí hay bastante que cobrar y dinero no lo hay. ¿Quién es actualmente el liquidador de la empresa? ¿Quién es o qué empresa está a cargo del proceso de liquidación? ¿A quiénes estamos señalando? El liquidador es Roberto Córdoba, él es el liquidador, él fue el último gerente de TAME y después vino el proceso de liquidación y le nombraron a este señor para que se quede en este proceso. Hemos perdido un año. Roberto Córdoba, él es entonces la persona que está a cargo del proceso de liquidación y quien les estaría impidiendo acceder a esta información. Exactamente. ¿Hay alguna manera de que ustedes puedan acceder a estos datos, a esta información? ¿Hay alguna forma legal para que ustedes puedan hacer este trabajo? Sí, por supuesto. Y de hecho, ayer justamente en la asamblea estuvimos abordando estos temas. Nosotros tenemos, al igual que la asamblea, tenemos toda la potestad de acceder a la información. Nosotros le hemos dado un tiempo prudente al señor liquidador.
Nosotros hemos dado las alertas a la ciudadanía, pero lamentablemente tengo que decir que el dinero no lo hay, y con este nuevo decreto del 13 de junio, me parece que es, con este nuevo decreto del 13 de junio de 2021, el decreto ejecutivo 108, lamentablemente este calvario se alarga. ¿Por qué? Usted se refiere al tema de la, perdón que le interrumpa, Alexandra, usted se refiere al tema de la ampliación de un año para concretar la liquidación que dictó el presidente Guillermo Lasso. Exactamente, Silva, exactamente. Las personas tenían la esperanza de que una vez que llegue el 23 de abril, pues TAME pase a ser parte del Ministerio de Transporte, y obviamente ya una vez siendo parte del Ministerio de Transporte se activarían los procesos debidos para que estas personas entren. Obviamente, recuerde, me estoy saltando una parte importante, y es que muchas personas de las cuales se enlistaron en unos certificados de acreencia ya, tienen estos certificados de acreencia como apoyo, a pesar de que no hay una figura, digamos, una figura detrás que le respalde, porque TAME está quebrado. Entonces, teníamos la confianza de que cuando vayan a ser parte del Ministerio de Transporte, sea el Ministerio de Transporte con los debidos procesos que busque llegar a que esto se le reconozca a través de unas partidas presupuestarias, y que esto sea pagado de diferentes maneras, inclusive hasta de bonos. Con este nuevo decreto, lamentablemente van a tener que esperar un año más, ¿sí? No, es decir, que ellos están en el limbo, su dinero no se va a poder recuperar, porque esos no son parte todavía del organismo del Estado, porque lamentablemente esta es la trampa de las empresas públicas. O sea, las empresas públicas son autónomas, son libres, ellas hacen y disponen, y ahí está. Este es el caso claro, vivo ejemplo de TAME. Entonces, TAME, en este momento no puede el Estado darle dinero a TAME para cubrir esas deudas. Al contrario, Petroecuador ha ejecutado la coactiva, ya esos bienes, ya ustedes saben que Petroecuador tenía una deuda por más de 200 millones. Entonces, por tema de combustible y por el tema de generalmente era por el tema de combustible, ¿no? Que se le puso esta coactiva. Había una deuda, si no estoy mal, de alrededor de 154 millones. Es una de las primeras y es una de las más fuertes. Pero alrededor de eso hay todavía siquiera unas 20 empresas. O sea, Petroecuador estaba obviamente a la cabeza, pero también estamos hablando del DAC, también estamos hablando de DIES, estamos hablando de Seguro Sucre, estamos hablando de empresas nacionales y además estamos también hablando de empresas extranjeras. Entonces, en TAME no hay absolutamente nada. Nosotros, de estas deudas que usted menciona ahora mismo, estas son parte de los 368 millones en los que estaría pues endeudada la empresa. Sí, exactamente. Ahora, de eso, perdón, Silvia, aparte de eso, tiene que tomar en cuenta las personas, porque muchos ex trabajadores, muchas de las personas que han comprado los boletos, muchos de los proveedores me están escuchando en este momento. Están atentos porque lamentablemente no hemos todavía podido resolver los mecanismos mientras sigamos en este limbo. Y este limbo va a ser este decreto ejecutivo 108, porque esto no hace que se cierre TAME. Si no se cierra TAME y pasa a ser parte del ministerio, lamentablemente no podrán hacer nada hasta que TAME entregue eso, pase a ser parte del ministerio, y recién ahí comenzaría el largo proceso para ver cómo se les reconoce. Pero existe esta posibilidad real de que no se termine el tema de la liquidación y que más bien pase a ser parte del Ministerio de Transporte. Debía ser así. Pero yo inclusive en algunas entrevistas en meses anteriores a que este gobierno se posesione, expliqué cuál iba a ser el panorama. Y el panorama era súper sencillo. ¿Qué ministro iba a aceptar una deuda con estas características? O sea, tomando en cuenta que la situación del Estado, la situación del país, obviamente todo el mundo lo conoce y no es nada buena económicamente. Entonces, ¿qué ministro iba a aceptar que se le designe a él, a pesar de que obviamente este gobierno no es el del problema,
se le impute a él un problema como el de TAM. Por eso es que se alarga esto con este decreto ejecutivo y lamentablemente vamos a quedarnos un año más en el limbo. Quizá no tanto, quizá no un año, quizá 6 meses. Es que eso es el problema, no se sabe. Y mientras tanto, la gente que me está escuchando en este momento, le sigan descontando de las tarjetas de crédito la compra de los boletos. Los señores proveedores que le han dado los insumos a TAME tienen esas deudas, ya han quedado mal. Aparte de eso, las liquidaciones, mire, hay 770 demandas laborales, ojo, en este momento, a las cuales se van a sumar más. Hay un grupo de más o menos 200 trabajadores pidiendo la jubilación patronal. Entonces, entienda la ciudadanía que este es un problema gravísimo, porque se habla de millones que ya no existen, ahora que no hay. El ministerio ha tomado, en este momento el ministerio no puede hacer nada, porque por este decreto ejecutivo la empresa sigue existiendo. Ahora quisiera también, Alexandra, pues trasladarle algunas de los señalamientos que nos hacen pues varios ciudadanos que también están preocupados por el tema. Muchos de ellos que están aquí en las redes sociales nos están haciendo llegar sus reclamos precisamente porque invirtieron, compraron pasajes. Mire, por ejemplo, por acá nos dice María Isabel Morales, a quienes teníamos las tarjetas VIP no nos han hecho las devoluciones. Diana Belén nos dice... ¿Cómo? ¿Seguir esperando? ¿Cuánta paciencia debemos tener? No es posible. ¡Qué indignación! Hay muchas personas que están señalando acá que han sido perjudicadas. ¿De alguna manera hay alguna respuesta para estas personas que también de alguna manera perdieron una parte por el tema de compra de pasajes, de boletos, el tema de las salas VIP, etcétera? Mira, todas las personas que nos están escuchando, yo sé que están muy preocupadas. La veeduría ha tratado de contactarse con la mayor parte de los colectivos, hemos trabajado. Nosotros somos los voceros oficiales y a través de nosotros se va a filtrar la información. Ha cambiado la dinámica de trabajo. De hecho, ayer yo tuve una reunión Zoom con el último de los colectivos, precisamente para decirles que ha cambiado y va a cambiar la dinámica de trabajo. Nosotros ahora vamos a trabajar institucionalmente, es decir, desde el Consejo de Participación Ciudadana, en conjunto con la Asamblea, porque esa fue una de las primeras peticiones que hizo la veeduría. La veeduría dijo que el CAL fiscalice todo este proceso, todas estas administraciones, y hemos tenido una muy buena apertura. Entonces vamos a trabajar en conjunto con ellos. Hay toda la predisposición. La asambleísta Cordero, ella misma ha impulsado. Entonces tenemos muy buenas expectativas por ese lado. Pero también le hacemos un llamado a la fiscal. Desde el año pasado le estamos haciendo un llamado a la fiscal. ¿Para qué? Para que esto conozca de oficio. Son miles de perjudicados. Esto fue una estafa. Ese dinero no hay. ¿Y qué es lo que ha hecho el liquidador? Básicamente darles largas a través de personas que se creen voceras y que llevan y traen. Así les han tenido un año. Señores que me están viendo, ustedes han perdido un año porque debían haber empezado, ¿sí? Estos procesos judiciales precisamente porque no había el dinero y por eso mismo les estaban haciendo perder el tiempo. Actualmente, ¿ustedes han podido conversar con las autoridades de este gobierno respecto a toda esta problemática que se viene arrastrando? ¿Les han dado alguna solución, alguna alternativa? Como yo les digo y a las personas que me están escuchando y a ustedes, Silrat, este proceso es un proceso largo y fuimos muy claros en eso. Por eso mismo yo le hacía énfasis en que en esta veeduría la mayor parte de sus miembros, sobre todo el coordinador, todos, la mayor parte, porque hay un ingeniero y un economista, todos somos abogados. Nosotros desde un principio veíamos los posibles escenarios. Nosotros nos hemos acercado a las autoridades, a diferentes instituciones, preguntándoles primero cómo se iba a llevar a cabo, qué posibilidades había, porque hay que darles a las personas soluciones. En este momento, lamentablemente, con este nuevo decreto, estamos en el limbo, o sea, estamos en pausa, hasta que esta empresa en liquidación
pase a ser parte del Ministerio de Transporte. Caso contrario, obviamente el Estado no puede actuar, porque la ley de empresas públicas es muy clara, o sea, es así de sencillo. Entonces, lamentablemente, el Ministerio de Transporte en este momento no lo pueden hacer. Por eso nosotros como Veeduría alertamos al público, alertamos a la ciudadanía. Esto no solo se trata de boletos, además de los boletos hay otros proveedores, hay agencias de viajes que están en la quiebra, que esperaban que se les devuelva este dinero para ellos poder volver a pagar a sus ex trabajadores, que obviamente cerraron. Entonces, aquí no solo es un drama humano, sino, como yo le digo, es una estafa masiva, porque TAME venía presentando números rojos desde el 2015, aún así no le hicieron caso. Llegó la pandemia, lamentablemente no se cerró el CTO, que es el de los boletos. Para que la gente me entienda, esto es una red. Es decir, TAME ya estaba con el decreto ejecutivo 1061, ya se había cerrado la empresa. ¿Y qué es lo que pasó? Que este CTO, esta emisión de boletos seguía activa. Y por eso la gente siguió comprando a pesar de que estábamos en pandemia, a pesar de que no se podía viajar, o sea, le siguieron generando, a pesar de que la empresa ya estaba a vísperas de cerrar, le siguieron emitiendo boletos. Y ahí están las consecuencias. O sea, las personas han perdido ese dinero en este momento y lo único que tienen son unos certificados de acreencia que además adolecen de datos, adolecen de firmas porque no están completos, e inclusive a las personas que tienen los certificados de acreencia tampoco les sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no hay a quién cobrar. O sea, es así de sencillo. Entonces, finalmente, con Alexandra, este nuevo decreto. Finalmente, Alexandra, ya para cerrar esta entrevista tenemos ya 12 minutos más, entonces le pido que brevemente pues nos dé el mensaje final, el llamado ya para saber qué hacemos con este problema, porque nos ha explicado también a lo largo cómo está el tema de la veeduría, etcétera, pero qué alternativas hay en este momento. Bueno, en este momento nosotros como veeduría vamos a trabajar conjuntamente con la Comisión de Fiscalización. Se les ha hecho conocer a los diferentes grupos que todo tiene que ser como primer filtro a través de la veeduría. La veeduría está trabajando con los diferentes colectivos que existen y en este momento nosotros vamos a recabar la información porque hay unas informaciones que en realidad nos preocupan. Dinero que debía haber sido pagado, unos 200,000, se han pagado en estudios, o sea, en estudios de una cierre de liquidación. En realidad no, esas cifras no cuadran. 74 en una subida de inventario tampoco. Entonces, ahí está el dinero malgastado de las personas perjudicadas en este momento. Vamos a trabajar con la comisión, vamos a hacer mesas de trabajo, cronogramas de trabajo, vamos a hablar con todos los actores y una vez que pase eso, nosotros seremos convocados a la asamblea precisamente para llamar a los responsables de esta situación. Y por eso mismo, al mismo tiempo, insistimos en que la señora fiscal se pronuncie ante esto. Son miles de perjudicados que no se pueden quedar así en el limbo. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Alexandra Benalcázar. Ella es vocera de la Veeduría Ciudadana Liquidación TAME. Nos ha explicado sobre la grave situación que está atravesando el proceso de liquidación. Nos ha dicho que como veedores no tienen el acceso a la información. Ella señala directamente al liquidador de la empresa pública TAME, a Roberto Córdoba, que se les ha negado el acceso a la información, a los datos. Nos ha explicado también que hay alrededor de 770 demandas laborales, 200 trabajadores pidiendo jubilación patronal, aparte de miles de personas perjudicadas en la compra de boletos, que se les sigue descontando de las tarjetas de crédito los valores. Hay alrededor de 90,000 perjudicados en tema de boletos, además de otros rubros, y lo que nos ha explicado y lo que nos ha dicho es que hacen un llamado también a la Fiscalía, a la Fiscal General del Estado, para que tome este caso de oficio y que se pueda investigar qué es lo que está pasando con los recursos y por qué se tiene esta información también escondida. 8 de la mañana con 30 minutos en la primera hora.